Ser podcast. Desde Berlín nos escucha Marc Bassetts, corresponsal del País en Alemania. ¿Qué tal, Marc? ¿Cómo estás? Hola, Javier. ¿Qué tal? Buenos días. Guten Morgen. Una semana de mucho trabajo también esta, ¿no? Has hecho un reportaje, de hecho lo he leído esta mañana, se puede leer en El País, sobre el avance de la ultraderecha en una parte de Alemania que todavía le quedaba por conquistar, sobre todo de cara a las próximas municipales, a la segunda vuelta, ¿no? Sí, he estado en Gelsenkirchen, que es una ciudad industrial, o mejor sería decir una antigua ciudad industrial, porque es de estas ciudades como en el Midwest de Estados Unidos, el cinturón del óxido, ¿no? O en el norte de Francia, o en el norte de Inglaterra, que han entrado desde hace años en declive por la desindustrialización. Un viejo feudo del Partido Socialdemócrata en el oeste de Alemania, en la cuenca del Ruhr, donde la AfD, la Alternativa para Alemania, el partido de extrema derecha alemán, como dices, está avanzando. Ha habido elecciones municipales, el domingo pasado hubo la primera vuelta, y en Gelsenkirchen hubo elecciones municipales en el Land, en el Estado Federado de Renania del Norte-Westfalia, que es donde está Gelsenkirchen y la cuenca del Ruhr. Y ahí en Gelsenkirchen obtuvo la AfD, el partido de extrema derecha, el mejor resultado en todo el Estado. Ya lo había obtenido en las elecciones generales del pasado febrero. Y entonces, bueno, me fui ahí con la fotógrafa Patricia Sevilla Ciordía el viernes, a ver y hablar y a escuchar al candidato, a los votantes, a los ciudadanos, porque este es un fenómeno interesante y una evolución de la extrema derecha en Alemania que empezó a ser muy fuerte en el este, en los territorios de la antigua República Democrática Alemania, la Alemania comunista. Ahí es el primer partido, claramente, gana las elecciones, es el partido dominante, pero en el oeste, aunque tiene mucho apoyo, sigue siendo territorio de la CDU y del SPD un poco, aunque el SPD el Partido Socialdemócrata, va a la baja. Entonces, el gran objetivo de la AfD, de la extrema derecha, es conquistar el oeste, y el día que conquiste el oeste, que no es su territorio natural, ahí ya tendrá muchas más probabilidades y posibilidades de gobernar en Alemania. ¿Y con qué abandera esa reconquista? ¿Con la inmigración de nuevo? Pues sí, creo que esta historia es la historia de todos los países, ¿no? Cada país tiene sus particularidades, pero hay un hilo común, y es el mensaje sobre la inmigración, que en gran parte es un mensaje de miedo, y que ahí hay exageración, hay hipérbole, pero también es verdad que hay zonas y hay barrios y hay ciudades donde ha llegado muchísima inmigración en los últimos años. No sé, la verdad, y esto lo admiten todos los partidos, no se ha gestionado bien, y esto ha alimentado el descontento, la inquietud, sobre todo en zonas pobres. A ver, cuando decimos pobres en Alemania es relativamente pobre, es pobres de un país muy rico, pero claro, con zonas con mucho paro, zonas donde muchas personas no encuentran trabajo, las fábricas cerraron ya hace años, los ingresos medios son bajos respecto a la media, muchas personas viven de los subsidios, de las ayudas sociales, y allí llegan inmigrantes, y esto crea evidentemente tensiones, y hay políticos y hay partidos que las saben utilizar, ¿no? Y sacar beneficio de ellas, y así es como AfD se va consolidando poco a poco en regiones donde hace un tiempo, Gelsenkirchen era
típico lugar donde todo el mundo votaba socialdemócrata, los padres votaban socialdemócrata, los abuelos votaban socialdemócrata, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, donde ahí había sido uno de los escenarios y uno de los motores del milagro económico alemán. Hay que imaginarse esos paisajes de chimeneas, ¿no? de las fábricas siderúrgicas, de las minas, del orgullo obrero y de los trabajadores y del motor económico de Alemania, que nos hacemos todavía esta imagen de los años del milagro de la posguerra. Pues ahí esto sucedió en Gelsenkirchen, y también hay algo de nostalgia y de, entre comillas, de paraíso perdido, aunque aquel paraíso también tenía muchos problemas. Por ejemplo, esto lo cuentan muchas crónicas de la época y muchos libros, y gente que se acuerda de la contaminación, ¿no? Que decían que nunca se veía el sol, que uno llevaba con la camisa blanca y quedaba toda negra al cabo de un rato por el humo. Esto ya no está aquí, pero tampoco están las fábricas ni los empleos. Esa palabra que has pronunciado también qué bonita es, y qué vinculada a ese regreso a la derecha que estamos viviendo por toda Europa, por todo el mundo, ¿no? La palabra nostalgia de algo que ellos suponen que fue mejor, fíjate. Oye, y qué buen trabajo, Marc, y tengo que decirlo porque somos periodistas al fin y al cabo, ¿no? Poder irte a un lugar... no sé cómo lo preparaste, pero eso que hablaste con el candidato, pasear, charlar con la gente, llevar un fotógrafo, es periodismo de calle que ya se hace poco, ¿eh? Sí, y la verdad es que creo que bueno, es un privilegio poder hacerlo, y creo que es la manera idónea de hacerlo, ir a los lugares, observar, escuchar y sacar y explicarlo, y luego que cada uno saque las conclusiones, ¿no? Pero, por ejemplo, escuchar y hablar con el candidato de AFD también es muy interesante, porque tenemos una imagen de los candidatos de la extrema derecha o de estos políticos como un poco estereotipada. Sí, tipo Abascal, y este es más bien tipo Santa Claus, ¿no? Sí, parecía un tipo afable, amable, nos dedicó 2 horas, nos paseó por la ciudad. Luego da mensajes que uno tiene siempre este interrogante. ¿Está dando un mensaje a nosotros y luego dice otro en otros ámbitos, ¿no? Porque en algunos aspectos, era un señor de derechas de toda la vida, de derechas de verdad, pero yo diría, al menos en lo que yo puedo juzgar, que es lo que él dice, no era un nazi, ¿no? Y esto también esto es el mensaje que también llega a muchos votantes, que pensamos que pueden asustar estos partidos, y a muchas personas ya no les asustan. Ya. No, y el aspecto ayuda, tú lo mencionas, ¿no? Ese pelo blanco, bigote blanco, aspecto afable, persona educada, es la antítesis de lo que uno espera de un predicador casi de derechas, ¿no? Bueno, interesantísimo, el reportaje está en El País hoy, se puede leer. Tenemos un par de temas por delante, además del primero tengo especial interés por saber lo que piensas, porque lo has vivido en primera persona cuando estabas en Francia, así que vamos allá. Brigitte, toujours au fond des cafés, comme au fond d'un bois, tu ne veux pas qu'on te voie. Con la música la nostalgia es tuya de cuando vivías en París, ¿no? Sí, un poco. Años 70, y la artista se llama Brigitte Fontaine y la canción se llama Brigitte. Brigitte. Ahí queda. Sí, una de las expresiones de violencia política más comunes en la actualidad es poner en duda algún aspecto profesional, vital, incluso físico, de las parejas de presidentes del gobierno. Y mucha gente ya está pensando en algunos casos muy concretos. Es una forma de ataque donde se comete el error de pensar que la intencionalidad va dirigida exclusivamente para dañar a quien gobierna, y se olvida a veces de que los insultos y las amenazas y los cuestionamientos a quien primero dañan es a las parejas de esos gobernantes, ¿no? En el caso de Francia, la primera dama, Brigitte Macron, ha sido durante años víctima de una campaña de desinformación que pone en duda que sea mujer. Ella ha decidido ahora presentar ante la justicia de Estados Unidos pruebas fotográficas y biológicas para demostrar que se le ha difamado. A quien demanda en concreto es interesante hablar de Candace Owens, que es una youtuber estadounidense que ha dedicado horas, días enteros en su canal a calumniar a Brigitte, además de hacerse eco de otras teorías de la conspiración, Marc.
Sí, Javier, este bulo es de tales dimensiones y carga con tantos prejuicios y hasta odio que a mí durante un tiempo, cuando yo estaba en París y empezó a circular este bulo hace unos años en Francia, me daba como reparo hacerme eco de él, escribir sobre el tema, porque tienes este dilema: si hablas del bulo, ayudas a difundirlo. Agrandas el bulo, claro. Claro, y si no hablas del bulo y no lo desmientes, de alguna manera también lo estás dejando pasar. Es un dilema endemoniado. Yo creo que este es el dilema que debían tener Brigitte y Emmanuel Macron ante este bulo que empezaba a crecer, hasta hizo Candace Owens un documental de varios capítulos en YouTube sobre esta cuestión, y Brigitte y Emmanuel Macron lo resolvieron hace unos meses este dilema, y decidieron llevarlo a la justicia americana y denunciando a esta persona que lo había puesto en circulación y prometiendo ir hasta el final. La lógica de los Macron se puede entender, y es lograr castigar a quienes mienten así y ponerle un precio a la difamación. Posiblemente no logren apagar el bulo, pero sí es un aviso para las personas que en el futuro tengan la tentación de imitar a Candace Owens y lanzar otros bulos. El problema es que esta decisión tiene otro precio. Los Macron, de alguna manera, la pareja, el matrimonio presidencial, el Palacio del Elíseo, la República Francesa, que casi son monarcas, se rebajan a bajar en el barro, ¿no? Y a pelearse con personas como Owens, y se arriesgan también a que, yo creo que esto está sucediendo, que se hable más del bulo, porque muchas personas ya ni se acordaban, y ahora se vuelve a poner en la actualidad el bulo que lanzó Candace Owens. El bulo sobre los Macron, y hay que resumirlo yo creo rápidamente, sostiene que Brigitte Macron en realidad se llama Jean-Michel Trogneux, que era el nombre de su hermano fallecido. Brigitte Macron, en Francia todavía se hace, y se hacía más antes, las mujeres asumen el nombre del marido. Brigitte se llamaba Brigitte, como nombre de soltera, Brigitte Trogneux, y dice que en realidad es un hombre que se llama Jean-Michel Trogneux. Esto es falso. Owens, dentro de la corte de los milagros, que es el mundo de Trump, porque ella estaba cerca de este mundo, yo creo que incluso supera los niveles de esperpento a los que nos hemos acostumbrado con la administración Trump, y con su equipo y con la gente que lo rodea, y sus amigos y sus asesores. Pero Owens ya ha roto con Trump, al parecer. O sea, yo creo que Trump a Candace Owens hasta le debe parecer un tipo demasiado sensato. Sí. Queríamos hablar sobre cómo se percibe esta demanda en Francia, y nos atiende desde París Leticia Fuentes, que es corresponsal del periódico de Cataluña allí. ¿Qué tal, Leticia? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días desde un nublado París, ¿qué tal? Muy bien. El bulo no es nuevo, como decía Marc. Leticia, cuéntanos cuándo comenzó a circular exactamente. No, el bulo no es nuevo, esta historia no es de ahora, nace prácticamente nada más llegar Emmanuel Macron al Palacio del Elíseo, pero cuando esta teoría realmente alcanza su pico, esta teoría de que Brigitte no es Brigitte, es cuando una joven llamada Natasha Rey aprovecha su intervención en un canal de YouTube de una vidente francesa para lanzar una tesis súper bien supuestamente documentada, a la que no le faltaba ningún detalle. Es ahí cuando la gente aquí en Francia se empezó a enganchar a esta historia, que se empieza a hacer viral, y bueno, tan viral que llega a oídos de la youtuber estadounidense Candace Owens, quien ve un filón en esta teoría y se sube al barco y empieza a difamar a la primera dama de Francia, y decide hacer una serie documental apoyándose en la información que había sacado esta mujer, Natasha Rey, y empieza pues a hacer contenido viral que realmente le funcionó muy bien. Y es ahí cuando esta historia alcanza un pico máximo de audiencia, no solo en Francia, sino a nivel mundial. Tenemos que decir que esta youtuber Natasha Rey y la vidente ya fueron condenadas por la justicia aquí en Francia por difamar a la primera dama. De hecho, ahora se está llevando a cabo el juicio de apelación a esa sentencia. ¿Y era una sentencia dura? Realmente no. Para Brigitte yo creo que era para los Macron una sentencia ejemplificante. No era una sentencia de cárcel ni nada de eso, pero sí que era una sentencia en la que tenían que pedir perdón a la primera dama y a la pareja, rectificar y sobre todo no volver a hacer este tipo de contenido, ¿no? Sí. Hola, Leticia, buenos días. Hola. Buen día desde Berlín. Buen día. ¿Por qué crees que los Macron toman la decisión de denunciar? Yo reconozco que después de seguir durante 7 años a Macron y observarlo mucho, a mí me sorprendió
que tomasen este paso y se fuesen a Estados Unidos. Incluso esta semana se ha sabido que van a aportar pruebas, no sé bien cuáles, pero ¿por qué dan este paso que es bastante arriesgado en el fondo? Pues mira, antes te escuchaba con eso que decías, ¿no? De que también te dio apuro contar o no contarlo. Aquí a los periodistas nos pasaba un poco igual. Tuvimos ese debate porque este bulo ya es de hace mucho tiempo y hasta hace mucho tiempo nosotros como que no queríamos entrar porque es lo que comentabas, ¿no? Es darle más bola a algo que sabes que no es real. Pero creo que la cosa ha ido tan lejos, incluso para que os hagáis una idea, la gente que se dedica a estudiar este bulo ya tiene un nombre, se les llama brigitólogos. Y es gente que incluso ha dejado sus trabajos, se ha cogido bajas en los trabajos o excedencias para sacar la verdad y demostrar de que Brigitte realmente es su nombre. Ha ido tan lejos que incluso hay gente que se ha presentado en el registro civil del ayuntamiento donde nació, del pueblo donde nació Brigitte, para exigir la partida de nacimiento de Brigitte. Entonces, ha llegado a niveles tan locos que se entiende un poco, ¿no? Que la pareja Macron quiera acabar con este bulo, que ya no es solo difamar a través de internet, sacar 4 tweets o contar 4 historias en un canal de YouTube, es que ya pasa un límite de acoso y que, bueno, pues pasa límites muy grandes, ¿no? Ya, lo que pasa es que es muy difícil luego poner o devolver al genio a la botella, digamos, ¿no? Es como cuando Trump decía que Barack Obama no era americano, que había nacido en Indonesia, y por mucho que él enseñara su partida de nacimiento, no había manera, todavía lo siguen sugiriendo, ¿no? Yo creo que solamente una sentencia ejemplar acabaría con algo de esto, una sentencia que condenara a mucho dinero a quien diga algo así. Sí, sí, totalmente. Lo que también sorprende mucho aquí en Francia es por qué Brigitte es la que tiene que demostrar que lo que se dice de ella no es verdad. Claro. Es algo que ha sorprendido mucho y básicamente es porque en Estados Unidos la ley dice que no es el que difama, sino el difamado el que debe demostrar que lo que se está diciendo es una difamación. Es por eso que ella, al presentar una denuncia contra la youtuber estadounidense en Estados Unidos, debe someterse a ese proceso. Cabe decir también que no existan fotografías de Brigitte Macron. De hecho, France 2 hace varios años hizo un documental en el que aparecía, un documental de la primera dama francesa, en el que aparecían fotografías de Brigitte embarazada. Pero la gente que es adicta a estas teorías conspiranoicas no las dieron las fotografías por de verdaderas. ¿Por qué crees que ha triunfado este bulo? Quizá porque toca fibras muy especiales, ¿no? Ahí hay transfobia. Se ha dicho también que hay edadismo y luego hay esta especie de fascinación desde el principio, ¿no? Por la pareja Macron, donde ella tiene 24 años más que él. ¿Cómo te explicas tú el éxito global ya de este bulo? Bueno, yo no me lo explicaba, entonces tuve que investigar bastante cuando me puse a hacer un reportaje sobre este tema, sobre estos famosos brigitólogos. Porque claro, cuando pensamos en teorías conspiranoicas pensamos que es gente pues aburrida en su casa, a lo mejor gente sin trabajo, que no tiene lo que se dice, ¿no? Oficio ni beneficio. Pero realmente he hablado con varios expertos que han estudiado este fenómeno de los brigitólogos. Detrás de esta gente hay de todo, hay todo tipo de perfiles, hay abogados, médicos, gente muy culta, gente también que no tiene trabajo. Y como decíamos, hay gente incluso que ha dejado sus trabajos durante un tiempo para destapar la verdad del presidente, dicen, ¿no? Como bien decías, detrás de todo esto hay varios factores. El primero de todos es un machismo y una transfobia, porque en la primera fase de este ataque a Brigitte se basaba principalmente, cuando llegó Emmanuel Macron al Palacio del Elíseo, en analizar minuciosamente la fisionomía de Brigitte. De hecho, durante el documental de Candace Owens se analizaba su armonía facial para demostrar que es un hombre. Luego se analizaba todos sus movimientos. Por ejemplo, Brigitte es una mujer que suele llevar bufandas o cuellos altos, entonces se decía que es que quería disimular la nuez de Adán para disimular esa masculinidad. Luego llegó el tema del edadismo, ¿no? Los brigitólogos se enfocaron en la diferencia de edad entre Brigitte y Macron como factor determinante de que Brigitte era un hombre. Para que, pues si la gente no lo sabe, se llevan 25 años
Y esto pasaría desapercibido si el mayor de la relación fuese Emmanuel Macron, pero en este caso es Brigitte, y ahí hay un componente edadista y machista, en cierta manera. Nadie habla, por ejemplo, de la relación de Brad Pitt, que tiene 62 años, con Inés de Ramón, que tiene 32, pero sí se critica en este caso la diferencia de edad entre Brigitte y Macron. Y si a este bulo, además, luego le sumas una campaña de desprestigio increíble contra el presidente, pues bueno, pues te sale un bulo de dimensiones desorbitadas, ¿no? Sí, sí, y hay mucha transfobia, como dices ahí, ¿no? Igual que la ha habido también con Begoña Gómez, o con Jacinta Ardern de Nueva Zelanda, con Michelle Obama, de la que todavía se dice que no es mujer, ¿no? Quien merece un reportaje, Leticia, es Candace Owens, ¿no? Ponte a ello, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero sigo teniendo ese dilema, ¿no? Esta persona ya hemos visto y muchos expertos han analizado su perfil y básicamente se basa en teorías de la conspiración. Entonces, siempre tenemos ese dilema, ¿no? De ¿qué hacemos? ¿Le damos más bola al tema y le damos más visibilidad, más clics? Porque al final estas personas que se dedican a YouTube, que creo que, si no me equivoco, en España tenéis a bastantes pseudoperiodistas que también se dedican a ello, bueno, pues viven de esto, ¿no? De que, en cierta manera, los periodistas oficiales les hagamos un poco campaña de publicidad hablando de ellos. Entonces siempre tenemos ese dilema, ¿no? Sí, de si hablar o no. ¿Qué hacemos, Marc? ¿Hablamos alguna vez más o lo dejamos ya para siempre? No lo sé, la verdad. Yo el dilema no lo he resuelto. Los Macron sí, pero yo cada vez habrá que seguir pensando qué hacer en cada situación. Pero sí que es complicado. Oye, que desde París nos ha atendido Leticia Fuentes, corresponsal del periódico de Cataluña. Te lo agradecemos mucho, Leticia. Cuídate y un abrazo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Marc, hacemos una pausa muy rápida y vamos a hablar, es que, bueno, la gente se va a imaginar de quién vamos a hablar, de quién podemos hablar en este espacio. Pues de Trump. Hasta ahora. Qui se lève au milieu d'un rêve. Je vous dis que tout ça, c'est pour quelqu'un. Croyez-moi, c'est pour quelqu'un. Ser Podcast. All her friends, they just watch her. For they know the great imposter. Don't she know he's on a stage? It's not real, it's just a play. And he's playing a part that is soon to break her heart. Oh, can she see tomorrow's misery? Soon she'll learn her fate, but it'll be too late. All her friends, they just watch her. El gran impostor. ¿De qué año es esta canción? Diría que de principios de los 60, finales de los 50. No tengo el año exacto. La cantan The Fleetwoods, The Great Imposter, el gran impostor. Sí. ¿Se ha hablado mucho de Jimmy Kimmel en Alemania también? Se ha hablado también, sí. Y como en todos los sitios, bueno, por lo que significa en Estados Unidos, y porque este modelo de comedia ha llegado a todo el mundo, ¿no? Yo ya me acuerdo hace 20 años en Alemania y había late shows que eran bastante imitación o adaptación a la alemana de los americanos y por lo tanto realmente son estrellas globales. Ha vuelto a hablar de ello Trump, por cierto, hace unas horas. Claro, juega con un factor que es real y es que es unos programas de televisión que es verdad que han perdido mucha audiencia en los últimos años. De hecho, creo que Jimmy Kimmel, la media de espectadores es 1 millón diario en un país, fíjate, de cientos de millones de habitantes, lo cual no es demasiado, pero sí que tiene luego mucha viralidad lo que hacen y lo que dicen en pequeños clips, en redes. Pero no queríamos hablar de Kimmel, queríamos hablar de otra cosa que está en el aire y a lo que llevamos tiempo queriendo dedicar un poco más de atención para ver si hay algo de realidad en ello. Dentro de pocas semanas, a inicios de octubre, se van a ir conociendo los nombres de quienes han ganado los distintos premios otorgados por la Fundación de los Premios Nobel. En el caso de los Premios para la Paz, este título da un poco cuenta de quiénes son las personas que podemos admirar por buscar la resolución de conflictos o la justicia en el mundo y, por lo tanto, cualquiera que lo tenga puede ser mirado como un ejemplo a seguir. Hay guerras en curso en Sudán, en Gaza, en Ucrania.
no es inocente que el presidente Donald Trump haya insistido, con el apoyo de líderes como el bielorruso Lukashenko, o por supuesto con Netanyahu, haya insistido en ser nominado y galardonado con ese reconocimiento. Y no es la primera vez que sucede. En su primer mandato ya lo hizo. Hay un componente de envidia. A él le molesta que Barack Obama tenga el Nobel de la Paz y él no, y con su personalidad infantil, pues siente que ese juguete también tiene que ser suyo. La pregunta que nos hacíamos, Marc, es si realmente hay alguna posibilidad de que esto pudiera llegar a pasar. Sí, mira, Javier, yo reconozco que me lo tomaba en broma hasta hace poco, hasta que este verano leí una noticia que me hizo pensar. La noticia explicaba lo siguiente. Un día a mediados de julio, el ministro noruego de Finanzas y exsecretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, paseaba por las calles de Oslo, ¿no? Y recibe una llamada de teléfono. Y es Donald Trump. Y Donald Trump quiere hablar con Stoltenberg de aranceles, pero también quiere hablar del Nobel de la Paz, que se da en Noruega, en Oslo. Y esto lo reveló un diario noruego, varios medios internacionales. La oficina de Stoltenberg no lo confirmó, dijo que no daría detalles de la conversación, pero el caso es que esta conversación sucedió al mismo tiempo que Trump estaba negociando los aranceles con otros países y les imponía a estos países, algunos eran socios, la Unión Europea, les imponía sus aranceles durísimos y que enturbiaban esta relación. Por aquellas fechas humilló a la Unión Europea este verano, entre otros, y con su estilo negociador buscaba chantajear a los interlocutores. Si no me das lo que yo quiero, te voy a castigar. Básicamente es lo que les decía. Por eso, yo cuando leí esta noticia pensé que no era tan difícil imaginarse que Trump podría intentar negociar su Nobel. Decirle a Noruega, dadme el Nobel o conseguid que me den el Nobel, porque el gobierno noruego no puede dar Nobeles, pero Trump debe pensar que el gobierno noruego puede influir en el comité que da el Nobel, y a cambio os daré un trato favorable o no os castigaré tanto como los demás con estos aranceles brutales. Y si le diesen el Nobel, supongamos que le dieran el Nobel, que ya sería mucho suponer, Trump tampoco sería el primer Nobel criticado, sorprendente, desacertado. Se ha criticado mucho los Nobeles, por ejemplo, a Kissinger, ¿no? O a Arafat también. O tú mencionabas a Barack Obama. Que el propio Obama admitió que había sido prematuro. Se lo dieron unos meses después de llegar a la presidencia. Yo creo que en gran parte del mito Obama y del mito fallido de Obama viene de ahí, de esta celebración entusiasta de la que muchos participaron. Yo reconozco que parte también, ¿no? Darle el Nobel sin haber hecho nada, pues esto también es un poco una mancha en el premio Nobel y provoca esta envidia a Trump, que quiere detenerlo. Al repasar la lista, he estado repasando la lista de los Nobeles. La verdad es que me ha sorprendido la cantidad de nombres del Premio Nobel de la Paz que han pasado al olvido. Esto sucede también con el Nobel de Literatura. Y también me ha sorprendido que tampoco hay tantos errores. Hay algunos los he mencionado, pero tampoco hay tantos. En general yo diría que ha acertado bastante el Nobel. Trump dice que él lo merece porque ha conseguido acabar con no sé cuántas guerras. Él dice 6 o 7 guerras. Luego se mira con detalle y no ha acabado con estas guerras. Y él dice que por eso merece el premio. Puede parecer descabellado, es verdad, pero con este presidente se han visto cosas más increíbles. Sí, claro. Él, en todo caso, se lo cree. Mencionabas a Kissinger, la verdad es que da escalofríos pensar que le dieron el Nobel. Y no olvidemos que Trump, tú hablabas de esa llamada de teléfono, que Trump, al fin y al cabo, y ha sido empresario durante décadas en extorsión, en Nueva York, experto en extorsión, fíjate, se me escapa hasta la palabra, para hablar sobre cómo es el proceso de selección del Nobel de la Paz y de lo que representa a nivel geopolítico. Nos atiende Mariano Aguirre, que es investigador senior no residente del CIDOB y es asesor del Centro de Seguridad Regional de la Fundación Friedrich Ebert de Alemania. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, gracias. ¿Nos puedes contar cómo se reparten el trabajo la Fundación y el Comité Nobel para valorar las candidaturas? Sí, básicamente la Fundación Nobel opera en Suecia para todos los premios que se otorgan, excepto el Premio Nobel de la Paz, del que se ocupa la Fundación Nobel, el Instituto Nobel de Noruega y el Comité Nobel de Noruega. Esto es porque cuando Alfred Nobel, el empresario que murió en 1895, él estableció en su testamento que el Premio Nobel de la Paz, solo ese, fuera concedido en Noruega por un comité noruego. Esto lo decidió por varias razones, fundamentalmente porque cuando él todavía vivía,
Noruega y Suecia se encontraban unidas, pero en breve comenzó un proceso de separación que fue tenso pero pacífico, o sea, no fue a través de una guerra. Y Nobel consideraba que Noruega a su vez era una nación más democrática, menos militarista que Suecia, y que merecía tener el premio Nobel, o sea, albergar el premio Nobel. De hecho, Noruega se separó de Suecia en 1905, él había muerto en 1895 y el primer premio Nobel se otorgó en 1901. Y quiero recalcar o resaltar que se otorgó a Jan-Henry Dunant, que fue el fundador de la Cruz Roja, pionero de lo que hoy es el derecho internacional humanitario, y a Frédéric Passy por su promoción de conferencias internacionales de la paz, arbitraje y mediación, otra cuestión relevante. En resumen, hoy en día en Noruega hay una fundación Nobel Noruega que gestiona los recursos financieros y organiza la ceremonia de entrega del premio. Hay un comité Nobel noruego que es independiente totalmente, aunque Trump no se lo crea, que se encarga de la reflexión y la toma de decisiones sobre el premio de la paz, que lo integran 5 personas, con un presidente, que hoy es el señor Jørgen Weine Fritnes. Y el tercero es el Instituto Nobel noruego, que está encargado de apoyar al Comité Noruego del Nobel en su proceso de revisión y de organizar también parte del acto anual. O sea, son 3 organismos y el clave, por supuesto, es el Comité Nobel Noruego, que es el que decide, son esos 5 miembros que deciden a quién concederle el premio. Claro, sí que hay algunos elementos de crítica siempre a la concesión del Nobel. Hay una cierta mitomanía en los últimos años, siempre se ha dicho, en relación a ese Nobel de la Paz de Barack Obama o el de literatura para Bob Dylan. Pero Mariano, te hago la pregunta directamente. O sea, ¿qué posibilidades hay de que Trump pueda ser considerado como un candidato viable? Vamos a ver, el Comité Nobel es una entidad el comité y toda esta estructura que acabo de explicar, fundación, comité, instituto, es una estructura muy seria, es parte de la identidad del Estado noruego, es parte de la identidad social y política del Estado noruego. ¿Han cometido errores como los que ustedes antes mencionaban? Sí, por supuesto. Han cometido pocos errores en muchísimos premios Nobel otorgados desde 1901. Yo diría que igualmente, la mayor parte de las veces el premio Nobel ha sido muy justo. ¿Es sometido el Comité Nobel a presiones políticas? Yo viví en Noruega 10 años trabajando con el Ministerio de Asuntos Exteriores y dirigiendo un centro precisamente de resolución de conflictos en Oslo. Y puedo decirle que participé en algunas actividades con el Instituto Nobel, conozco personalmente al director que dirige el instituto en este momento. Si me permite, y perdone la aparente vanidad, conozco incluso al señor Stoltenberg. No es muy difícil que le puedan presionar. Por supuesto van a escuchar y por supuesto el Comité Nobel recibe una cantidad muy grande, pero este año creo que son más de 300, recibe postulaciones que la pueden hacer asambleas y gobiernos nacionales, jefes de Estado, jueces de tribunales internacionales, profesores mundo académico que esté vinculado a las relaciones internacionales o otros institutos de paz. Las posibilidades de que lo tenga yo creo que son muy bajas. O sea, Trump, si uno analiza los campos, porque ha ido cambiando la interpretación del legado de Alfred Nobel, ya se ha dado a movimientos pacifistas, se ha dado a diplomáticos, se ha dado a líderes o movimientos muy activos en promover la democracia y los derechos humanos. Más recientemente el premio Nobel ha empezado a dar premios sobre temas como el cambio climático, o sea, gente o instituciones que trabajan en contra del cambio climático, amenazas al medio ambiente, y muy recientemente se ha concedido, y esto es muy importante en este momento mencionarlo, a defensores de la libertad de expresión, cuando el señor Trump está intentando precisamente cortarla en los Estados Unidos y si le dejan afuera también. Por lo tanto, las exclusiones son evidentes. Quienes promocionan la violencia, la guerra, violan o incitan a la violación de los derechos humanos, de las libertades democráticas y otras cuestiones como las que he mencionado, no deberían recibirlo. Yo lo veo extremadamente difícil. Incluso
Si se compara, a Kissinger se lo dieron, como ustedes bien mencionaban antes, se lo dieron porque casi simbólicamente él representaba, junto con el líder revolucionario de Vietnam del Norte, el Eductor, representaba el fin de una guerra terrible y de décadas. No tanto por él mismo. Yeah. En el caso de Trump es difícil, como bien decía antes Mark Bassett, él se adjudica haber frenado, y dice de paso solucionado, 6 guerras en los últimos tiempos y recientes estudios detallados sobre el tema indican que no lo ha hecho en ningún caso. Incluso en Ucrania y Gaza se alinea totalmente con Putin y con Netanyahu. Y no olvidemos que es capaz de decir que ha terminado 6 guerras y confunde Albania con Armenia. No sabe ni dónde están en el mapa. Bueno, si usted me permite, hay algo muy relevante, y es que él se adjudicó podríamos llamarle el alto el fuego que ha habido, porque la situación conflictiva profunda sigue entre Pakistán y la India. Pakistán, que hace años perdió los favores de Estados Unidos, rápidamente dijo sí, ha sido el presidente Trump y merece el Nobel, pero sin embargo el primer ministro indio, Modi, que es el primer ministro de uno de los países más poblados del mundo y con mucha fuerza económica y diplomática, entre otras, Trump le llamó, igual que a Stoltenberg, y le exigió que dijera que él había frenado la guerra con Pakistán. Y Modi le dijo que no, e inmediatamente le impusieron 50% de tarifas arancelarias, rompiendo toda la diplomacia y la economía comercial que estaban siguiendo adelante India y Estados Unidos desde hace años. Hola, buenos días, Mariano, desde Berlín. El hecho de que tantos o que algunos líderes para adular a Donald Trump reclamen el premio Nobel para él, ha mencionado al de Pakistán, antes Javier ha mencionado también a Netanyahu, a Lukashenko. ¿Esto influye de alguna manera o es puro espectáculo político-diplomático? Dices, Mark, si influye en el Comité Nobel. Sí, puede influir en el comité, tener estos avales, podríamos decir, para su candidatura. Vamos a ver, si puedo abusar al decir que como viví 10 años trabajando con el gobierno, con 2 gobiernos noruegos diferentes y sus ministerios exteriores, y habiendo vivido en la sociedad noruega 10 años y sigo en contacto, diría que no. Quiero decir, los noruegos son, y sí, no me gusta hablar de los noruegos y las noruegas, pero digamos la sociedad noruega es una sociedad muy nacionalista, muy nueva, porque como expliqué al principio, nació como Estado al principio del siglo XX, es muy orgullosa de su identidad, y una de sus identidades es precisamente, es un Estado que promociona la paz, que promociona el desarrollo internacional, las cuestiones humanitarias, invierte muchísimo dinero en eso. Esto no quiere decir que es un Estado pacifista, es un Estado con intereses, es un Estado que es miembro de la OTAN, fabrica armas, vende armamento, pero al mismo tiempo trata de practicar una diplomacia internacional, como en este momento todo el tema con Palestina, alineado justo con el gobierno español, el gobierno irlandés y otros. Y en este sentido la sociedad, más allá del gobierno que presida, es una sociedad que no le gusta nada este tipo de intervenciones estilo la de Trump llamando al ex primer ministro y ex secretario general de la OTAN, Stoltenberg. No le gusta que estén metiéndose en sus cosas, para hablarlo con claridad. Y el Comité Nobel, a su vez, es un comité nombrado, son 5 miembros nombrados por el Parlamento noruego, y es muy estricto, se selecciona con mucho cuidado, y es una gente la que lo forma, que sí que por supuesto son seres humanos, son ciudadanos, leen la prensa, escuchan, pero se parece, si se podría decir, a las deliberaciones del Vaticano, quiero decir, se encierran, no dan información, el gobierno no sabe quién va a ser el premio Nobel, el Parlamento no lo sabe, yo diría las familias no lo saben. Es algo que es parte de la identidad nacional, y yo creo que es contraproducente lo que Trump está haciendo. Dicho esto, como usted, creo que uno de vosotros lo decía, pues sí, hay sorpresas, y en este mundo en el que vivimos actualmente hay sorpresas terribles. Entonces, podría ocurrir
Yo no lo sé, pero lo veo realmente muy, muy difícil y insisto, que lo que Trump está haciendo es contraproducente. Mariano Aguirre, que es investigador senior no residente del CIDOB, asesor del Centro de Seguridad Regional de la Fundación Friedrich Ebert de Alemania. Mil gracias por esta clase magistral, Mariano. Un abrazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.